ejemplo de ternura y piedad, sembró en él el amor por Dios, y con su ejemplo de vida religiosa y amor al prójimo, le mostró el camino del Evangelio. Sin embargo, el destino de Bartolo, como el de tantos otros, iba a ser marcado por pruebas duras y momentos de oscuridad, donde la fe que su madre había instilado en él sería puesta a prueba de una manera terrible. A los 10 años, la muerte de su madre fue una herida profunda en su alma, una pérdida tan grande que la luz de la fe que había recibido en su hogar comenzó a apagarse poco a poco. Sin el consuelo de su madre, quien siempre le había mostrado el rostro amoroso de Dios, Bartolo empezó a alejarse de la religión que hasta entonces había sido el pilar de su vida. En su dolor, comenzó a cuestionar todo lo que había aprendido, y al sentirse solo y desorientado, dejó que la sombra de la tristeza y la confusión invadiera su corazón. La oscuridad que nació de la pérdida de su madre no solo afectó su vida espiritual, sino que también marcó el inicio de un proceso de desarraigo de su identidad cristiana. Ya en su adolescencia, los ecos de la fe fueron ahogados por los ruidos de un mundo secular que parecía ofrecerle respuestas a las inquietudes que tenía. Bartolo, lejos de encontrar consuelo en Dios, se sintió atraído por un mundo que le prometía libertad sin las restricciones de la moral cristiana, un mundo donde las pasiones y los deseos humanos no se veían sometidos a ningún tipo de juicio divino. Cuando llegó el momento de comenzar sus estudios universitarios en Nápoles, la ciudad que siglos antes había visto pasar al gran Santo Tomás de Aquino, Bartolo se sintió emocionado y lleno de expectativas. Nápoles representaba para él el lugar donde podría experimentar todo aquello que la vida secular tenía para ofrecer. En la universidad, rodeado de un ambiente que no solo era ajeno a su fe católica, sino que incluso promovía un pensamiento contracorriente a la espiritualidad, se vio arrastrado por el seductor canto de un conocimiento que parecía no necesitar de Dios. Bartolo comenzó a asistir a sesiones espiritistas, buscando respuestas en lugares oscuros, intentando llenar el vacío profundo de su alma, se entregó a la experimentación con drogas, intentando encontrar una forma de escape, una forma de liberar su mente del sufrimiento que lo atormentaba. Pero esas sombras solo lo hundieron más, como si estuviera buscando luz en las tinieblas más densas. No solo se distanció de la fe, sino que se convirtió en un activo enemigo de la Iglesia. Se burlaba de lo que antes había sido su vida, ridiculizando a la Iglesia católica con un cinismo doloroso, como si intentara arrancar las raíces de su infancia cristiana. La joven alma que una vez había sido pura y llena de esperanza ahora se veía consumida por el odio y la irreverencia. Poco después, el destino lo arrastró aún más profundamente al abismo. Bartolo, ahora un recién graduado jurista, fue ordenado sacerdote de Satán, entrando en un territorio donde el mal se encontraba tan presente que parecía invadir cada fibra de su ser. Se convirtió en un obispo satánico, entonando palabras blasfemas que resonaban con una intensidad maligna en las paredes de su habitación. Los rituales que realizaba eran tan oscuros que, según se cuenta, las paredes temblaban y los gritos desencarnados, como ecos de almas perdidas, aterrorizaban a aquellos que lo acompañaban. Sin embargo, tras esa aparente posesión del poder oscuro, Bartolo comenzó a percibir la magnitud del abismo en el que se encontraba. El vacío que sentía era tan profundo, tan desgarrador, que su alma comenzó a quebrarse, la oscuridad que lo había rodeado durante tanto tiempo lo consumió por completo. Se vio atrapado en una espiral de paranoia, temblando ante la sombra de una condena que ya no parecía poder evitar. La angustia le robó la paz, y su vida se desmoronaba poco a poco, llevándolo al borde de una crisis nerviosa, donde ya no encontraba consuelo ni en los oscuros rituales a los que se había entregado. La mirada que alguna vez estuvo llena de esperanza se había tornado en un reflejo de desesperación y miedo. Bartolo, aquel joven que alguna vez soñó con un futuro lleno de promesas, ahora solo veía sombras, y su alma se sentía perdida en un laberinto sin salida. La misericordia de Dios parecía distante, como una luz que se apagaba, mientras él mismo se adentraba más en la oscuridad que había elegido. Mientras Bartolo se aferraba a las sombras de su vida satánica, como si de alguna manera encontrara consuelo en las tinieblas que lo rodeaban, su familia, con una fe inquebrantable, no dejaba de rezar por él. A pesar de la muerte de su madre cuando él era aún un niño, su familia continuaba orando fervorosamente por su salvación. Sus seres queridos, fieles a las enseñanzas cristianas, intercedían por él ante Dios, sin perder nunca la esperanza de que su alma pudiera regresar a la luz. Como sucedió con San Agustín, las oraciones de aquellos que lo amaban finalmente alcanzaron el corazón endurecido de Bartolo. A través de las oraciones y la gracia de Dios, el muro de ira y pecado que había construido a su alrededor comenzó a desmoronarse. Una noche,
mientras Bartolo se encontraba sumido en la desesperación, ocurrió algo sorprendente. En medio de su confusión y sufrimiento, escuchó una voz que parecía venir de lo más profundo de su ser. Era la voz de su difunto padre, que le gritaba con amor y urgencia: «Vuelve a Dios». Este grito resonó con una fuerza inesperada, como un llamado a la salvación que no podía ignorar. En ese instante, Bartolo sintió que su alma se estremecía, como si el cielo mismo hubiese tocado su corazón. Años de negación y rebelión contra la fe, años de oscuridad, comenzaron a desmoronarse frente a esa llamada. Aturdido por esta experiencia, Bartolo decidió visitar a un viejo amigo, el profesor Vincenzo Pepe, que vivía cerca. Cuando Pepe vio en que se había convertido su amigo, no pudo contener su preocupación y sin rodeos, le habló con franqueza: «¿Quieres morir en un manicomio y estar condenado para siempre?». Con estas palabras, Pepe no solo estaba señalando el peligro físico que Bartolo corría, sino la gravedad de su alma perdida, de un hombre que, siendo plenamente consciente, estaba eligiendo el camino de la condenación eterna. Esta declaración, aunque dura, penetró profundamente en el corazón de Bartolo. Las palabras de Pepe, cargadas de verdad y amor, atravesaron las murallas que Bartolo había levantado a lo largo de los años, y por primera vez, vio con claridad la tragedia de sus elecciones. El profesor no solo lo estaba confrontando con la realidad de su situación, sino que lo estaba invitando a abrir los ojos a una salvación que aún estaba al alcance de su mano. Finalmente, tras esa conversación, Bartolo aceptó reunirse con un sacerdote dominico, el padre Alberto Radente. A través de su encuentro con este sacerdote, Bartolo comenzaría el largo y doloroso proceso de conversión, un proceso que, aunque marcado por la lucha interna y la penitencia, lo llevaría finalmente al abrazo de la misericordia de Dios. El padre Alberto Radente, con la paciencia de un buen pastor, trabajó con diligencia y dedicación con el joven Bartolo. Sabía que la lucha interna de un alma como la suya no sería fácil de superar, pero confiaba en la infinita misericordia de Dios. Animó a Bartolo a hacer una confesión profunda y sincera, una confesión que no solo limpiara su alma, sino que restaurara su relación con el Creador. Tras un mes de dirección espiritual, el joven jurista, finalmente, se acercó al sacramento de la confesión con un corazón contrito, dispuesto a enfrentar su pasado. Fue en ese momento, tras su sincera penitencia, que Bartolo experimentó la paz que solo el perdón de Dios puede otorgar. Fue absuelto de sus pecados, y, con la gracia recibida, comenzó una nueva vida, una vida dedicada a traer a otros de vuelta a Cristo. El fervor de su conversión lo impulsó a ser una voz valiente que denunciaba las prácticas ocultistas que alguna vez había abrazado. No temía al que dirán ni a las consecuencias de su testimonio. Alzaba su voz en medio de las cafeterías y las fiestas de estudiantes, donde el espiritismo y el ocultismo eran populares, y denunciaba esas prácticas con valentía, pero su conversión no se limitó a las palabras. Su vida se convirtió en un testimonio de amor y servicio. Comenzó a atender a los más pobres, a servir a los necesitados y a enseñar a los ignorantes el verdadero camino de Cristo. No buscaba la gloria para sí mismo, sino glorificar a Dios a través de sus actos cotidianos. Después de 6 años de trabajar de manera incansable en este apostolado, Bartolo pronunció sus votos como dominico laico en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, consagrándose por completo al servicio de Dios y de la Iglesia. Sin embargo, aún quedaba una prueba por delante en su camino de sanación y entrega. Purificado y consagrado, Bartolo sintió que debía enfrentarse a la oscuridad de su pasado una última vez. Así fue como acudió a una sesión de espiritismo, como una especie de desafío a las sombras que lo habían atormentado durante tantos años. Cuando entró en la sesión, levantó un rosario en su mano y proclamó con firmeza: «Renuncio al espiritismo porque no es más que una trampa». Era un acto de valentía y liberación, un rechazo definitivo al mal que había gobernado su vida. En ese momento, Bartolo se liberaba una vez más de las cadenas del pecado y de la oscuridad que lo habían rodeado. Un día, mientras trabajaba con agricultores indigentes cerca de Pompeya, Bartolo se sumió en una profunda reflexión sobre su vida pasada. Se dijo a sí mismo: «A pesar de mi arrepentimiento, pienso, todavía sigo consagrado a Satán y todavía soy su esclavo y propiedad, mientras me espera en el infierno». La desesperanza lo envolvía, y la angustia lo llevaba al borde de la desesperación. Pero entonces, como si fuera una caricia suave de la misericordia divina, Bartolo recordó el rosario de su infancia, aquel símbolo de la devoción maternal de su madre, quien le había enseñado a rezar con amor. Fue en ese preciso instante, cuando más vulnerable se sentía, cuando escuchó el susurro en su corazón de la Virgen María, quien le dijo: «Tu camino al cielo pasará por enseñar a otros a rezar el rosario».
Ese mensaje, lleno de consuelo y esperanza, iluminó su corazón, disipando las tinieblas de su desesperación. La Virgen María, con su amor maternal, lo invitaba a convertirse en un instrumento de su paz, llevando el rosario a aquellos que necesitaban consuelo y dirección. Este momento marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, una etapa de profundo compromiso con la Virgen María y con la misión de difundir el rosario como una poderosa herramienta de intercesión y salvación. La misericordia de Dios, a través de la intercesión de la Madre Santísima, levantó a Bartolo de su angustia, dándole un propósito renovado y una paz que solo el amor de la Virgen puede otorgar. Bartolo Longo encontró su hogar en Pompeya, una ciudad marcada por la pobreza, el sufrimiento y la desesperanza. En ese lugar, donde muchas almas se habían perdido, Bartolo comenzó a sembrar semillas de esperanza. Con el corazón ardiente de amor por la Virgen María, comenzó a organizar grupos de rezo del rosario, que pronto se convirtieron en pequeños focos de fe y consuelo para los que vivían en la oscuridad. Las oraciones fervientes de aquellos grupos comenzaron a disipar las sombras que cubrían la ciudad, trayendo luz y paz a los corazones de los fieles. No satisfecho con solo formar grupos de oración, Bartolo también comenzó a organizar procesiones marianas, en las que la gente de Pompeya se unía para rendir homenaje a Nuestra Señora del Rosario. Estas procesiones, llenas de devoción y júbilo, se convirtieron en una manifestación pública de la fe de la comunidad, y cada paso que daban era un acto de consagración a la Madre de Dios. A medida que la devoción a la Virgen crecía, Bartolo trabajaba incansablemente en la construcción de un santuario dedicado a Nuestra Señora del Rosario, un lugar donde las almas encontrarían consuelo, perdón y esperanza. La obra de Bartolo fue financiada en gran parte por la condesa di Fusco, quien se convirtió en su fiel colaboradora en esta misión. Su relación de trabajo estrecha fue marcada por un profundo compromiso con la causa que los unía, la salvación de las almas a través de la devoción a la Virgen María. La condesa, en su generosidad y fe, apoyó con fervor el proyecto que Bartolo había comenzado, y juntos trabajaron en la construcción de un refugio espiritual para todos los necesitados. Aunque Bartolo había asumido un voto privado de castidad, el Papa León XIII, reconociendo la magnitud de la obra que estaba llevando a cabo, le sugirió que se casara con la condesa di Fusco por el bien de la misión. Este matrimonio, lejos de ser uno convencional, se celebró bajo el voto de celibato, lo que permitió a Bartolo y a la condesa continuar trabajando juntos sin distracciones personales, dedicados por completo al servicio de los pobres y la propagación del rosario. Durante más de 50 años, Bartolo Longo no solo predicó el rosario, sino que convirtió a Pompeya en un lugar de transformación espiritual. Fundó escuelas para los niños más pobres, ofreciendo a aquellos que antes estaban destinados a una vida de sufrimiento y abandono una oportunidad de educación y dignidad. Su amor por los más necesitados lo llevó a crear orfanatos, en los que acogió a los hijos de criminales, brindándoles un hogar lleno de amor y esperanza, y enseñándoles el camino de la fe. Lo más impresionante de la obra de Bartolo fue la transformación espiritual de la ciudad misma. Pompeya, una vez una ciudad marcada por el crimen y la desesperanza, comenzó a renacer bajo la influencia de la fe y la devoción a la Virgen. La ciudad de muertos, como se había conocido por su oscuridad moral, comenzó a transformarse en una ciudad viva, vibrante en su fe, dedicada a la Madre de Dios. La vida espiritual floreció allí, y el santuario que Bartolo construyó se convirtió en un lugar de peregrinaje para millones de personas que llegaban en busca de paz y consuelo. La influencia de Bartolo Longo no solo se sintió en Pompeya, sino que su ejemplo inspiró a muchas personas a vivir con un profundo amor por la Virgen María y a encontrar en el rosario un refugio seguro para sus almas. A través de su vida, Bartolo demostró que, incluso en los lugares más oscuros, el amor de Dios y la intercesión de la Virgen María pueden transformar los corazones y las comunidades. El 26 de octubre de 1980, el Papa San Juan Pablo II, conocido por su profunda devoción a la Virgen María, proclamó beato a Bartolo Longo, reconociéndolo como un hombre de María. Este acto de beatificación no solo fue un reconocimiento de su vida de fe, sino también una celebración de su inmensa devoción a la Madre de Dios, quien guió y transformó su vida. San Juan Pablo II, tal vez el Papa más mariano desde San Pedro, tenía una especial admiración por Bartolo, y su beatificación fue un testimonio del impacto de su vida y obra. Lo que más impresionó al Papa fue la manera en que Bartolo meditaba profundamente sobre toda la vida de Jesús. No solo se centraba en los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos del rosario, sino que también reflexionaba sobre todos los aspectos de la vida pública de Jesús, sus milagros, su enseñanza y su sacrificio. Esta visión completa de la vida de Cristo no solo alimentaba su devoción personal,
sino que transformaba su manera de entender la vida cristiana y su relación con Dios. Los escritos de Bartolo Longo, llenos de una rica meditación y una profunda comprensión espiritual, conmovieron tanto a San Juan Pablo II que en su amor por María y por la vida de Jesús, lo impulsaron a introducir los misterios luminosos del Rosario. Estos misterios, que exploran los momentos clave de la vida pública de Jesús, fueron inspirados por la manera en que Bartolo había insistido en la importancia de meditar sobre la vida de Jesús en su totalidad. Bartolo comprendió que, al reflexionar sobre la vida de Cristo, no solo se profundiza nuestra amistad con Dios, sino que también se nos otorgan las gracias necesarias para crecer en las virtudes que Él y la Virgen María ejemplificaron. La meditación sobre los misterios del Rosario, según Bartolo, nos invita a acercarnos cada vez más a Cristo y a vivir según su ejemplo de humildad, amor y sacrificio. El Papa Juan Pablo II escribió sobre la influencia del Longo en su encíclica sobre el Santísimo Rosario. En el camino espiritual del Rosario, basado en la contemplación constante, en compañía de María del rostro de Cristo, se persigue este exigente ideal de configurarse con Él mediante una asociación que podríamos definir como amistad. De este modo, se nos permite entrar naturalmente en la vida de Cristo y, por así decirlo, compartir sus sentimientos más profundos. A este respecto, el beato Bartolo Longo ha escrito: como dos amigos, que se encuentran frecuentemente, tienden a desarrollar hábitos similares, así también nosotros manteniendo el diálogo con Jesús y María, meditando los misterios del Rosario y viviendo la misma vida en la Sagrada Comunión, es decir, en amistad con ellos, podemos llegar a ser en la medida de nuestra apertura, semejantes a ellos y podemos aprender de estos modelos supremos una vida de humildad, pobreza, ocultamiento, paciencia y perfección. Rosarium 15. El beato Bartolo Longo fue una persona que recorrió un camino de oscuridad y pecado, uno que lo llevó a ser un sacerdote satánico vil, degenerado y blasfemo. Su vida estuvo marcada por la desesperación, el sufrimiento y la esclavitud del pecado, pero Dios, en su infinita misericordia, lo levantó, lo purificó y lo transformó en un fiel servidor de la Virgen María. Y este es su legado. Fue proclamado beato el 26 de octubre de 1980, y es posible que pronto sea canonizado, reconocido por toda la Iglesia como un santo, un testimonio viviente de la transformación que solo la gracia de Dios puede obrar en el corazón de una persona. Es conocido como el apóstol del Rosario, no solo por su incansable labor de difundir la devoción al Rosario, sino por haber sido un instrumento de conversión para tantas almas perdidas. La historia de Bartolo Longo es un recordatorio claro de que la misericordia de Dios se ofrece a todos los pecadores, sin importar cuán profundo haya sido su alejamiento de Él. Su vida nos enseña que nunca estamos demasiado lejos del amor y la gracia de Dios. Incluso aquellos que parecen más alejados de Él, aquellos que se han sumido en el pecado más oscuro, pueden experimentar la luz del perdón y la transformación. La historia de Bartolo Longo nos recuerda que no importa cuán grande sea la caída, siempre hay esperanza. La misericordia de Dios tiene el poder de restaurar incluso las almas más perdidas, y esa esperanza nunca debe ser abandonada. Como el mismo Bartolo testificó, el amor de Dios es capaz de curar las heridas más profundas y de convertir el corazón más endurecido. Que la historia de Bartolo Longo sirva como un recordatorio para orar por aquellos que hoy se encuentran bajo la influencia del espiritismo, lo oculto y cualquier forma de maldad. Debemos pedir la intercesión de Bartolo para todos aquellos que están atrapados en el engaño y el sufrimiento, especialmente por aquellos que han perdido la esperanza de que alguna vez podrán encontrar la paz y la salvación en Cristo. Pedimos su intercesión para todos aquellos que creen que están más allá de cualquier esperanza, que su pureza nunca podrá ser restaurada, o que han perdido la posibilidad de vivir una vida plena, santa y dedicada a Dios. Que su ejemplo de conversión y su vida de servicio nos inspire a acercarnos más a Cristo y a confiar siempre en su misericordia infinita. Francis tenía solo 6 años, pero su corazón ya estaba lleno de preguntas sobre Dios. A pesar de vivir en una familia protestante, siempre sentía una curiosidad especial por lo que sus compañeros católicos hacían. Cada vez que rezaban el Ave María, algo en su interior respondía. Él no entendía completamente por qué, pero sentía una paz y una cercanía que no encontraba en otro lugar. La melodía de la oración, el nombre de María pronunciado con tanta devoción, lo conmovía de una manera que no sabía cómo explicar. Un día, mientras veía a unos niños rezar con reverencia, Francis no pudo resistir el impulso de copiar lo que hacía, comenzó a repetir las palabras de la oración en su mente hasta que la memorizó. Cada día, con una inocencia pura, se arrodillaba en silencio y la recitaba, sintiendo en su interior una conexión con algo más grande que él mismo.
La Virgen María, a través de esa oración, le parecía una figura maternal, cercana y amorosa. Un día, con una sonrisa en el rostro, corrió hacia su madre, con los ojos brillando de entusiasmo. «Mira, mamita, qué bonita oración», le dijo, esperando compartir con ella lo que había aprendido y lo que había comenzado a rezar cada día. Pero la respuesta de su madre fue tajante, cortante, como si las palabras de su hijo no pudieran ser tomadas de otro modo. «No la digas nunca más», respondió con firmeza, «esa es una oración supersticiosa, propia de los católicos que adoran ídolos y piensan que María es una diosa. María es solo una mujer como cualquier otra. No necesitamos esas oraciones, hijo. Toma esta Biblia y léela, en ella encontrarás todo lo que debes saber y hacer». Francis, con el corazón un poco desconcertado, no comprendió bien por qué algo tan bonito y tan lleno de amor debía ser rechazado. Sin embargo, la autoridad de su madre era clara, y él, como cualquier niño, deseaba complacerla. Así que, aunque en su corazón aún resonaban las palabras del Ave María, obedeció y dejó de rezarlo. A partir de ese momento, se dedicó más a leer la Biblia, como su madre le había pedido. A pesar de haber dejado de rezar el Ave María, Frances no podía olvidar lo que había sentido al pronunciar esas palabras. La imagen de María seguía rondando su mente, y aunque la enseñanza de su madre le había mostrado un camino diferente, algo dentro de él le decía que debía seguir buscando. Así fue como, una tarde mientras leía el Evangelio, algo sucedió que cambiaría todo. En el pasaje sobre la Anunciación, cuando el ángel Gabriel aparece ante María para anunciarle que será la madre del Salvador, Francis leyó con atención: «Llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres». De repente, un gozo profundo lo invadió, un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo. Aquellas palabras, tan cercanas a la oración que había aprendido de sus compañeros, le parecieron un eco directo de lo que había en su corazón. Llena de gracia, bendita entre las mujeres. ¿Por qué su madre había llamado supersticiosa a una oración que estaba tan claramente escrita en la Biblia? Su mente infantil aún no lograba comprender cómo algo tan hermoso, tan profundamente cristiano, podría ser rechazado. Corrió hacia su madre, el corazón latiendo con fuerza, y le mostró el Evangelio abierto en sus manos. «Mamá, encontré el Ave María en la Biblia, está en el Evangelio, dice: llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. ¿Por qué me dices que es una oración supersticiosa si está en la Biblia?». Su madre lo miró en silencio, como si no hubiera entendido la profundidad de lo que su hijo había encontrado. No respondió, pero en su mirada había algo que Frances no pudo descifrar en ese momento. Quizá era un silencio cargado de inseguridad, de algo que no se podía comprender en ese instante. Francis, sin embargo, ya no podía ignorar lo que su corazón le decía. Lo que él había encontrado en las Escrituras no podía ser un error. Y aunque la respuesta de su madre no llegaba, él sabía que debía seguir buscando. Después de haber encontrado el pasaje sobre la Anunciación, Frances no dejó de leer. Cada día se sumergía más en las Escrituras, buscando respuestas, buscando más sobre aquella mujer que había capturado su corazón. En su búsqueda, un día leyó el relato de la visita de la Virgen María a su prima Isabel. Isabel, al recibirla, exclamó llena de gozo: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». Esta exclamación era para Francis otra confirmación de lo que sentía. María no era una mujer común, sino una mujer exaltada por la gracia de Dios, elegida entre todas las demás. Pero lo que más le conmovió fue el cántico que siguió a esa salutación, el Magnificat, las palabras que María pronunció en respuesta al saludo de Isabel: «Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones». En ese momento, las palabras de la Virgen resonaron profundamente en el corazón de Francis. Bienaventurada todas las generaciones, ¿podía ser más claro? María misma proclamaba que todas las generaciones la llamarían bienaventurada, que la honrarían por siempre. ¿Cómo? Entonces, ¿su madre podía decirle que la Virgen no era especial? Francis se sintió como si hubiera encontrado la respuesta a la pregunta que tanto lo atormentaba. Era como si, al leer esas palabras, se hubiera desvelado ante él un misterio profundo. La Virgen María era, efectivamente, bendita, como la Biblia lo decía. Y si las generaciones la llamarían bienaventurada, ¿cómo no iba él a hacer lo mismo? ¿Cómo no seguiría honrándola si las Escrituras lo confirmaban? Sin decir nada más a su madre, pues sabía que sus palabras no cambiarían nada, Frances decidió hacer lo que su corazón le pedía. Comenzó a rezar nuevamente el Ave María cada día, como lo había hecho antes, en secreto, en su rincón de oración. Cada vez que pronunciaba esas palabras, su corazón se llenaba de una paz profunda, de un amor que no podía explicar. Sentía que, al rezar,
se acercaba más a Jesús, al Salvador del mundo, quien había elegido a María para ser su madre. Pero también sentía una extraña cercanía con María misma, una madre que no solo había dado vida a Jesús, sino que también era una madre para él, un niño que la amaba y la veneraba sin poder comprender todo lo que su amor significaba. Al rezar el Ave María, Frances sentía que algo en su interior se transformaba, y esa transformación lo llenaba de gozo. Era un gozo puro, que solo la cercanía con lo divino podía provocar. Así, cada día, sin que su madre lo supiera, Frances seguía rezando el Ave María, sintiendo más que nunca el consuelo de saber que no estaba solo. María, la Madre de Jesús, estaba allí con él, acompañándole en su pequeño camino de fe. Cuando Frances cumplió 14 años, su corazón ya no era el de aquel niño que simplemente rezaba el Ave María en secreto, había crecido, y con él, también lo había hecho su amor por María y su entendimiento de las Escrituras. Cada día que pasaba, la figura de la Virgen, lejos de alejarse, se hacía más presente en su vida. Ya no era solo un acto de devoción, había llegado a ser parte de su ser, una verdad profunda que le llenaba de paz. Pero, como siempre ocurre en las historias de aquellos que buscan la verdad, Frances se enfrentó a nuevos desafíos. Fue un día en particular, durante una comida familiar, cuando sus propios familiares comenzaron a hablar de María. Los argumentos que surgieron en esa conversación fueron como una herida abierta para el corazón de Frances. Su madre, y los demás miembros de la familia, discutían con desdén sobre la figura de la Virgen, decían que María era simplemente una mujer común y corriente, nada especial, una figura irrelevante. Francis escuchaba atónito, como sus palabras desacreditaban todo lo que él había aprendido y sentido en su corazón, las palabras de su madre, esas que en su niñez le habían dicho que María era una mujer como cualquier otra, empezaron a resonar en su mente, pero ya no con la misma dulzura. Ahora la sentía como un error, como una falacia que había tenido que enfrentar con dolor. No pudo soportarlo más, su corazón lleno de indignación, se levantó con fuerza, interrumpió la conversación de manera tajante, con la voz firme pero cargada de emoción. María no es como cualquier otro hijo de Adán, manchado de pecado, no, el ángel la llamó, llena de gracia y bendita entre las mujeres, María es la madre de Jesús, y en consecuencia, la madre de Dios. No existe una dignidad más grande a la que pueda aspirar una criatura, exclamó, mirando a su madre a los ojos. El silencio que siguió fue pesado, tenso. Frances, con los ojos llenos de una pasión que solo el amor por la verdad puede inspirar, continuó, el Evangelio dice que todas las generaciones la llamarán bienaventurada, mientras que ustedes tratan de despreciarla y hacerla menos. Su espíritu no es el espíritu del Evangelio, ni de la Biblia que proclaman como el fundamento de la religión cristiana. Las palabras de Frances, impregnadas de la verdad que él había descubierto en su juventud, fueron como una luz que iluminó lo más profundo de su ser. Pero al mismo tiempo, fue un golpe duro para su madre, la mujer que había guiado sus pasos en la fe protestante, la que lo había instruido con firmeza en sus creencias. Ahora veía cómo su hijo se levantaba contra lo que ella le había enseñado. El impacto de sus palabras fue tan profundo en su madre, que en más de una ocasión se encerró a llorar desconsolada. «Oh Dios, temo que este hijo mío se unirá un día a la religión católica, la religión de los papas», decía entre sollozos. Francis no entendía del todo el dolor de su madre, pero en ese momento comprendió que su fe ya no era la de antes, que su camino de búsqueda y de amor por la Virgen no lo podía ocultar más. Poco tiempo después de este tenso momento, el camino de Frances, quien ya había tomado la decisión en su corazón, se hizo más claro. Ya no podía ignorar lo que sentía como una verdad irrefutable. El catolicismo era la única fe que verdaderamente comprendía la grandeza de María, la Madre de Dios. Con ese convencimiento, no solo abrazó la religión católica, sino que se entregó a ella con ardor, dedicando su vida al servicio de la fe. De ese joven lleno de dudas y preguntas, nació un hombre decidido a difundir el amor por María y por Jesús, su Salvador. Pasaron algunos años desde que Frances se entregó completamente a la fe católica. Su vida había cambiado radicalmente desde su conversión, y se convirtió en un defensor ardiente de la Virgen María y de todo lo que su fe representaba. A pesar de las tensiones familiares, su corazón estaba lleno de amor por todos los que aún no habían experimentado lo que él había descubierto, el abrazo incondicional de Dios y la belleza de la Iglesia Católica. Un día, durante una visita a su ciudad natal, se encontró con su hermana, a quien no veía desde hacía tiempo. Ella estaba ya casada y había formado su propia familia. El reencuentro fue una mezcla de alegría y nostalgia para Frances. Con todo el amor que sentía por ella, la emoción de verla se apoderó de su ser, deseaba abrazarla,
compartir con ella lo que su vida había llegado a ser, hablarle de las bendiciones que había recibido gracias a su conversión. Sin embargo, algo en el rostro de su hermana le advirtió que no todo iba a ser tan sencillo. Cuando se acercó con una sonrisa, su hermana lo miró con desdén y lo rechazó sin reservas. Las palabras que salieron de su boca fueron como un jarro de agua fría. Tú no tienes idea de cuánto amo a mis hijos. Si alguno de ellos quisiera hacerse católico, primero le enterraría una daga en su corazón antes de permitirle abrazar la religión de los papas, dijo con una furia contenida. Sus ojos brillaban de indignación, y su voz, cargada de rabia, resonó en los oídos de Frances, que se quedó paralizado por un momento. El rechazo fue tan intenso que Frances sintió como si el aire se hubiera vuelto espeso y pesado a su alrededor. Su hermana, a la que tanto había amado, a la que siempre había admirado, ahora se mostraba tan distante y llena de ira. Recordó todos los momentos en los que habían sido niños, cuando compartían risas y sueños, cuando no existían divisiones entre ellos, pero ahora, todo había cambiado. Francis no podía comprender por qué su hermana mantenía esa postura tan cerrada y llena de hostilidad hacia la Iglesia Católica. Sabía que su corazón estaba lleno de dolor, pero también entendía que su odio no era hacia él, sino hacia lo que representaba su conversión. Al igual que él había estado lleno de dudas y temores en su juventud, su hermana estaba atrapada en un laberinto de prejuicios y miedos que no la dejaban ver más allá. Pensó en las palabras de San Pablo, antes de su conversión, persiguiendo a los cristianos con furia. La ira de su hermana le recordó aquella historia, y algo en su interior le decía que su hermana también podía cambiar. Como Pablo, podía pasar de la furia al amor y de la oscuridad a la luz, pero sabía que no podía forzarla, solo podía mostrarle el camino, como San Pablo había sido guiado hacia Cristo por una luz cegadora. Unos días después de ese encuentro, la vida de su hermana se llenó de un dolor aún mayor. Su hijo, el niño que más amaba en el mundo, cayó gravemente enfermo. La noticia llegó como un rayo a la vida de Frances. Él sabía cuánto significaba ese niño para su hermana. Su corazón de madre era todo amor, y ver a su hijo tan vulnerable, tan cerca de la muerte, era un golpe difícil de soportar. Los médicos no daban esperanzas, el niño estaba gravemente enfermo, y sus posibilidades de sobrevivir parecían nulas. La angustia y el miedo se apoderaron de su hermana, quien pasaba sus días al lado de la cama de su hijo, esperando un milagro. Las lágrimas no cesaban de caer de sus ojos, y su corazón estaba destrozado, pero por dentro, algo también comenzaba a quebrarse. La desesperación la llevó a un lugar donde ni el orgullo ni las ideas preconcebidas importaban ya. El sufrimiento de su hijo la llevó a enfrentarse a un dilema interno. En ese momento de desesperación, se dio cuenta de que necesitaba algo más que las respuestas científicas, algo más que la medicina. Necesitaba una esperanza que solo la fe podía ofrecer. Al enterarse de la grave situación, Frances no dudó en ir a su encuentro. Su amor por su hermana, por su familia, era tan grande que no podía dejarla sola en su dolor. Fue al hospital con el corazón lleno de compasión y amor, sabiendo que su hermana, aunque llena de rencor, necesitaba desesperadamente consuelo. Se acercó a su cama, y con una suavidad y ternura que solo un hermano puede ofrecer, le dijo: «Querida hermana, sé cuánto amas a tu hijo, yo también lo quiero mucho, entiendo tu angustia y tu dolor, quiero ayudarte. Te pido por favor, que recemos juntos un Ave María. Prométele a Dios que si tu hijo se cura, estudiarás la doctrina católica con un corazón sincero, y si llegas a la conclusión de que el catolicismo es la verdad, lo abrazarás, aunque eso implique sacrificios. Te lo pido con todo mi amor y con la esperanza de que esta oración pueda darte la paz que tanto necesitas». Su hermana, llena de desesperación, miró a Frances, y aunque aún no estaba lista para aceptar la fe, algo dentro de ella comenzó a quebrarse. Quizá, pensó ella, en ese momento de angustia, no había nada más que perder. Así que con un hilo de esperanza, aceptó. Juntos, se arrodillaron, y Frances, con su corazón lleno de amor, dio la oración. Las palabras del Ave María resonaron en el aire, llenas de un poder que solo la fe puede dar. Fue un momento de profunda conexión espiritual, y aunque su hermana aún no comprendía plenamente, algo en su corazón comenzó a cambiar. Al día siguiente, el niño que estaba al borde de la muerte comenzó a mejorar de manera asombrosa. Los médicos no podían explicarlo, pero su salud mejoró rápidamente. El niño, que había estado tan grave, despertó con una vitalidad que sorprendió a todos. La noticia fue un bálsamo para el alma de su hermana, y no pudo evitar sorprenderse ante lo que había sucedido. La intervención divina fue clara, pero lo más profundo, lo más poderoso, fue lo que ocurrió en el interior de su hermana. A partir de ese momento, algo en su corazón comenzó a abrirse, ya no pudo ignorar la gracia de Dios.
Se dio cuenta de que había experimentado un milagro que la había tocado profundamente. Con el tiempo, su hermana comenzó a estudiar la doctrina católica. Al principio, fue un proceso lento, lleno de dudas, pero algo dentro de ella cambió. Se sintió atraída por la paz que la fe católica le ofrecía, por las respuestas que encontraba en las enseñanzas de la Iglesia, y sobre todo, por la profunda relación con Dios que comenzó a experimentar. Finalmente, después de meses de reflexión y oración, su hermana recibió el bautismo junto con su familia. Su vida había sido transformada, y ella misma reconoció que todo había comenzado con una oración compartida con su hermano. Esta historia la relató el padre Francis Tuckwell en una de sus homilías, el relato de un niño que sin saberlo, se convirtió en el instrumento de la gracia divina, de un hermano que llevó a su familia a través de su testimonio y su oración. Era una historia que no solo hablaba de su conversión, sino de cómo Dios con paciencia y ternura va guiando a cada uno hacia Él. El padre Tuckwell, con una mirada profunda y serena, concluyó su homilía con una sencilla pero poderosa declaración: hermanos, comenzó, con una voz que transmitía la misma calidez y amor de su relato, el niño protestante que se hizo católico, el que no dudó en rezar un Ave María aunque su madre le pedía que no lo hiciera, que encontró la fe en las palabras del Evangelio y que con valentía defendió la dignidad de María. Ese niño dedicó su vida entera al servicio de Dios. Ese niño, mis queridos hermanos, soy yo. Una mezcla de asombro y emoción recorrió la iglesia. Aquella historia que había comenzado como un simple relato de un niño y su madre, de un hermano y su hermana, era la historia de vida del propio sacerdote que se encontraba ante ellos. Su testimonio, nacido del sufrimiento, de la oración y de la conversión, se convertía en un llamado para todos a vivir la fe con el mismo ardor y dedicación con que él había vivido su propia travesía espiritual. Con una leve sonrisa, añadió: sí, ese niño soy yo. Y todo lo que les he contado no es solo un recuerdo del pasado, es la historia de cómo Dios tocó mi vida, cómo Él me guió paso a paso. Mi vida es una respuesta a ese primer Ave María que recé y a todos los que siguieron, y todo esto, mis hermanos, no es mérito mío, sino de la gracia de Dios, que sabe cómo conducirnos por caminos de luz, incluso en medio de las tinieblas. Una ola de emoción recorrió a los presentes, algunos se sentían conmovidos, otros sorprendidos, pero todos estaban profundamente impactados por la sinceridad y la humildad con la que el padre Francis compartía su testimonio. El sacerdote miró a los fieles, su voz llenándose de emoción afirmó: lo que les invito a hacer, mis queridos hermanos, es a mirar sus propias vidas, a ver cómo en los momentos más sencillos, en las decisiones más pequeñas, Dios ya está actuando. Quizás no entendemos siempre sus caminos, pero Él siempre está allí guiándonos. La oración, la fe, la dedicación, son semillas que Él siembra en nuestros corazones, y son esas semillas las que con el tiempo dan frutos. Al concluir, el padre Francis Tuckwell no pudo evitar sentirse profundamente agradecido por todo lo que había vivido. Miraba a los rostros de sus feligreses, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas de esperanza, y sentía que su testimonio de fe había tocado a cada uno de ellos de alguna manera, haciéndolos reflexionar sobre su propia relación con Dios. La homilía no solo había sido un relato sobre su vida, sino un llamado a cada uno a abrir su corazón, a confiar en la paciencia de Dios y a entender que aunque a veces no entendamos el porqué de ciertas circunstancias, Él siempre nos guía hacia la luz.